Hola, ¿qué tal, Cariques Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX. En esta ocasión os quiero hablar en profundidad sobre la nueva Room Touch del fabricante ABB, una pantalla espectacular donde os voy a enseñar algunos secretos sobre la misma y también algunas configuraciones básicas para intentar realizar un proyecto, digamos, algo sencillo, por lo menos para empezar a trabajar con este gran dispositivo. Así que nada, si te parece bien, comenzamos. Vale, antes de empezar quiero que veamos las características de este dispositivo del fabricante ABB. Bueno, la referencia de este dispositivo es RT-U30.0.18XX. Cuando pone el fabricante ABB, pone XX, indica que estos dos números pueden variar y en función de esa variación será, por ejemplo, distintas estéticas. Estos dos números en referencia bueno, estas dos letras XX hacen referencia o bien al modelo en negro o al modelo en blanco, ¿de acuerdo? Tenemos estas dos estéticas. Antes os he dicho al principio que la pantalla puede ser en marco en cristal en negro, que es esta que tenemos aquí, o marco en cristal en blanco. Bien sea una como la otra, podemos cambiar el fondo. El fondo es esto que tenéis aquí, ¿veis? La pantalla blanca con el fondo en blanco queda muy bien. La pantalla negra con el fondo negro también queda muy bien. Pero una de las cosas que podemos variar es que tanto el fondo de la pantalla negra como el fondo de la pantalla blanca lo podemos cambiar en blanco o en negro, ¿vale? Esa configuración la podemos hacer, ¿ok? Aquí tiene un pequeño sensor donde en caso de que nosotros nos acerquemos a la pantalla se encenderá y podemos variar en ETS los valores de alcance. Eso está muy bien cuando te levantas por la noche a oscuras y necesitas saber dónde está el botón para encender las luces. Bueno, pues cuando te levantas, si te acercas a la pantalla te detectará y entonces pues se encenderá, verá los pictogramas y podrás hacer la acción que quieras en tu estancia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver las características que tiene esta pantalla. Bueno, esta pantalla es una pantalla táctil con manejo como un smartphone. Es una de las cosas que son muy interesantes, es decir, el tema de los controles, los pictogramas, aquellas personas que están acostumbradas a trabajar con su teléfono móvil, pues se han preocupado que ese tipo de controles funcione igual que con el teléfono móvil. De esa forma, digamos que es muy intuitivo. No tienes que adiestrar o no tienes que formar al cliente final. Bueno, siempre hay que darle una indicación de cómo funcionan las cosas, sobre todo en un sistema domótico. Pero, por ejemplo, a la hora de encender o apagar una luz, pues puedes pensar que simplemente hacer así con el dedo. O en caso de variar el nivel de luminosidad, pues puedes pensar que simplemente mover el dedo sobre la pantalla, deslizar, ¿de acuerdo? Y cambia los valores de luminosidad. Pues bueno, han cogido todo ese concepto, todo ese know-how de cómo funciona un teléfono móvil o cómo interactúa un usuario con un teléfono móvil y lo han aplicado a este terminal táctil, una de las cosas más interesantes que tiene. Luego tenemos acabado en cristal y metal. Es decir, este marco que tenéis aquí fuera es metálico, ¿de acuerdo? Y tiene este color, un color como aluminio, ¿de acuerdo? Un color como aluminio. El montaje puede ser vertical o horizontal en el mismo modelo. Quiere decir que yo puedo poner la pantalla así horizontal o la puedo poner vertical. Claro, previamente, yo cuando vaya a hacer la configuración de mi diseño en el ETS, tengo que seleccionar cómo quiero colocar la pantalla, porque claro, si yo hago una configuración horizontal y después en obra pongo la pantalla en vertical, los iconos se ven al revés, es decir, no se ven derechos, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante indicarle a la pantalla antes de hacer el comienzo del proyecto NTS sobre la pantalla, pues si vamos a trabajar esa pantalla en horizontal o en vertical. Esto también está muy bien
porque en caso de que tengas una instalación y las pongas todas las pantallas horizontales, pues no sé, al año siguiente o pasado un tiempo, que a lo mejor te cansas de verlas así horizontales, pues las puedes poner en vertical. Y a lo mejor también le puedes cambiar el fondo. En vez de ser un fondo oscuro, pues le pones un fondo blanco, un fondo claro. De esa forma, pues oye, pues cambia un poco la estética y no te cansas de ver siempre la misma estética en tu pantalla. Tiene sensor de temperatura integrado. Es decir, tiene un sensor que es capaz de leer la temperatura donde coloque la pantalla. Sensor de proximidad que enciende la pantalla cuando está cerca. Es decir, te acercas a la pantalla, te detecta y se enciende. ¿Vale? Ese nivel de a qué distancia te puedes acercar para que se encienda y te detecte, lo puedes variar. ¿De acuerdo? Esa sensibilidad la puedes variar. Tiene un máximo de 30 controles divididas en 10 páginas. Es decir, ¿veis estos puntitos que tenéis aquí? Pues cada puntito indica en la página en la que estás, igual que los smartphones, igual, ¿de acuerdo? Pues puedes tener 10 páginas y cada una de ellas pues tiene 3 controles. Por ejemplo, esta página tiene este control, este otro RGB y el de las persianas. Son 3 controles, 1, 2 y 3. Pues 10 páginas como esta. ¿Las 10 páginas te obligan a tener 3 controles? No. Cuando tú seleccionas la página, es decir, voy a crear una página, tú puedes decirle cuántos controles puedes tener en esa página. Puedo tener uno solo, es decir, si es una lámpara, pues aparecerá una lámpara en el centro, porque solamente he elegido un control. ¿Qué quieres colocar 2 controles? Pues se dividirá la pantalla en 2 por la mitad y entonces un control estará a la izquierda y otro estará a la derecha. Y en el caso de seleccionar 3 controles, pues lo tendrás así, ¿de acuerdo? Como lo estáis viendo. ¿Ok? Bien, más cosas. ¿Qué funciones dispone esta pantalla? Bueno, pues esta pantalla tiene funciones como on-off, alumbrado dimmer, RGB más white, persianas, escenas, envío de valores, control de ventilación, control de audio, control unidad split, 10 programas horarios con 6 intervalos de tiempo, 4 actuadores de escena con 15 participantes, es decir, cada escena puede enviar una orden hasta 15 participantes distintos, 20 notificaciones divididas en 3 grupos distintos. Esto sirve para recibir alarmas de lo que sea. Es decir, si no quieres poner la pantalla solamente en instalaciones de vivienda, si no quieres darle otro tipo de aplicaciones, pues puedes recibir notificaciones de alarma y esas notificaciones las puedes agrupar en 3 grupos distintos. Por ejemplo, alarma básica, alarma media y alarma grave, ¿no? Entonces, todas las alarmas que sean graves irán a la parte de alarma grave. Todas las alarmas que sean medias, pues irán a la parte de alarma medias. Es decir, te puede hacer hasta 3 grupos distintos de alarmas. Vale, ¿cómo es por detrás? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que no vale el cajillo universal europeo, este cuadrado. Hay que comprar otra referencia junto con la pantalla, que es el cajillo para esta pantalla, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué es cada cosa que viene aquí en la parte de atrás de la pantalla. El número 1, este es la conexión bus CAN-X. Aquí conectamos el bus. El número 2 es la conexión de la tensión auxiliar, es decir, tenemos que aplicar una tensión auxiliar de 24 voltios a la pantalla. Por tanto, necesitaremos una fuente de alimentación convencional a 24 voltios en corriente continua. El número 3, que es este, es donde podemos colocar una sonda PT1000, es decir, si tú necesitas que la pantalla realice el control de clima cogiendo la temperatura de una sonda exterior, no la de la pantalla, tú puedes coger, instalar una sonda de temperatura que se encuentre a, ¿qué te digo yo? A 40 metros, a 30 metros donde esté la pantalla. Y esa temperatura sea la referencia para realizar el control de clima. ¿Qué uso se le puede dar a esto? Pues imaginaros un salón de un restaurante muy grande. Y ese salón, para realizar todo el control del sonido, de la iluminación y del clima, vamos a colocar una sola pantalla. Pero imaginaros que la pantalla se va a colocar en un lugar donde no es el más adecuado que tome la temperatura como referencia para realizar el control de clima. A lo mejor necesitamos una temperatura de referencia que esté a lo mejor en el centro del salón. Pues bueno, pues nosotros podemos instalar una sonda de temperatura, por ejemplo, en una columna cercana al centro del salón, ¿de acuerdo? Y llevarnos a nuestra pantalla. Por tanto, el control de clima que realizaremos lo realizaremos en función de esa sonda de temperatura que hayamos instalado, no la que nos capta la pantalla. Podemos elegirlo, ¿ok? Luego tenemos el 9, es un... no, me he quedado en el sensor de temperatura... no, perdón. El 4, conexión para una entrada binaria, ¿de acuerdo?
El 5 es donde está el altavoz, donde vais a escuchar, por ejemplo, los pitidos de cuando pulsan los iconos o cuando se produce una alarma, que suena también pitido, ¿de acuerdo? El 6 sensor de temperatura, que es donde, ahí es donde está la toma de la temperatura de la pantalla en este sensor. El 7 la ranura para la tarjeta micro SD, que nos sirve, entre otras cosas, para meter fotos. Y al meter fotos, la pantalla, si la dejas sin tocar durante el tiempo que tú predetermines en ETS, te sirven esas fotos como salvapantalla. Está muy bien, porque no sé, si por ejemplo tienes una pantalla en el cuarto de los niños, pues le puedes poner los superhéroes que le gustan o sus dibujos animados y van pasando como salvapantallas, pues sus dibujos animados o sus superhéroes preferidos, ¿de acuerdo? En oficinas, pues en oficinas se puede poner a lo mejor el logo corporativo de la empresa o se pueden poner los proyectos que ha realizado en la empresa, del tipo que sea, en fin, puede quedar muy bien que la pantalla, cuando no está dando uso, cuando no está funcionando como pantalla donde están manipulando controles, pues sirva para mostrar imágenes de cosas que puedan ser interesantes, ¿de acuerdo? Y para las empresas, para la oficina puede estar muy bien. 8 el botón de actualización. Eso en caso de que tengamos que actualizar el firmware de la pantalla. Y el 9 la conexión USB para la actualización del firmware. ¿De acuerdo? Así es nuestra pantalla por detrás. Vale, a efecto de conexiones, simplemente alimentación 24 voltios en continua a la pantalla, que es la alimentación adicional, la alimentación bus, nuestra entrada binaria, en caso de que queramos hacer cualquier, no sé, maniobra de lanzar una cena o de modo salida, modo entrada, o cualquier cosa que se nos ocurra, y también la entrada de nuestra sonda de temperatura. ¿Ok? La temperatura de trabajo de la pantalla está entre menos 5 grados hasta 45 grados centígrados. Esa es temperatura de trabajo. Podemos colocar la pantalla en lugares que relativamente son fríos y en lugares que relativamente son calientes. Normalmente mi recomendación siempre es cuando coloco una pantalla táctil no suelas colocarla cerca de un cuadro eléctrico, es decir, no lo coloques en la puerta de un cuadro eléctrico, ¿de acuerdo? Porque en ocasiones se vuelven locas, es decir, pueden recibir ciertas perturbaciones que no funcionan bien, no funcionan bien, ¿de acuerdo? En esta pantalla no lo sabría decir, no lo he probado, nunca lo he puesto en una puerta de un cuadro eléctrico, pero hace muchos años me di cuenta, bueno, estoy hablando de hace mucho tiempo, igual desde entonces esto ha mejorado y ha cambiado. Me di cuenta que a lo mejor para poner en marcha centros comerciales o instalaciones grandes, pues yo cogía, colocaba la pantalla táctil en los cuadros eléctricos, en el frontal del cuadro eléctrico, para realizar el control de encender, apagar las cosas, poner en marcha las funciones de clima. Y me di cuenta que algunas veces fallaban los terminales. Sobre todo lo de un fabricante que me viene ahora a la cabeza, pues fallaban los terminales. En este dispositivo no lo he comprobado, no lo he comprobado. También os digo que siendo ABB, dudo que pase eso, porque los alemanes, los alemanes que fabrican este tipo de cosas, le hacen 70.000 pruebas a los dispositivos antes de sacarlo al mercado. Es decir, cuando sacan algo al mercado, están muy seguros de que eso funcione. Pero bueno, en el caso de que algún día se me ocurra hacerlo, os lo contaré en el caso de que haya algún tipo de problema. Vale, más cosas. ¿Dónde colocar la pantalla? Esto es muy importante. La pantalla se debe colocar a 1,50 m de altura, ¿vale? No va a la misma altura que los mecanismos convencionales. ¿Por qué? Porque vamos a leer la temperatura de la sala. Por tanto, debemos de colocar la pantalla en un lugar de referencia donde la temperatura quede un poco a la mitad de altura donde está ubicada la pantalla, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta también no colocarla donde puede haber fuentes de diferencia de temperatura, como por ejemplo fuentes de calor, es decir, al lado de un radiador, que esté expuesta directamente al sol, en fin, lugares donde la temperatura que pueda haber o que pueda incidir le afecte a la medida que vale la temperatura. Por tanto, si eso es así, si lo hacemos mal, el control de clima no va a funcionar. A mí me ha pasado de instalaciones donde han colocado el cajillo para colocar la pantalla táctil en lugares que están justamente debajo de la rejilla del aire acondicionado. Entonces, claro, cuando tú quieres hacer control de clima, pones la pantalla táctil y si encima de la pantalla táctil tienes la rejilla del aire acondicionado echando frío o echando calor, pues el control de clima no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque la pantalla se está viendo afectada por la temperatura fría o temperatura de calor que está soltando la rejilla del aire acondicionado. Por tanto, es muy importante pegarle una revisada a dónde van a ir
colocada las pantallas, en este caso esta, porque como digo, como tiene control de clima y tiene sonda de temperatura, para que no haya problema en el tema del control de temperatura. Bueno, pues ahora vamos a ver algunas estéticas que tiene la pantalla o cómo queda. Le he sacado estas fotografías de la página web del fabricante ABB. Aquí tenemos la pantalla en modo horizontal con distintas páginas, con los distintos controles de cómo queda. La verdad que está muy bonita. Tiene una estética, me encanta, no puedo decir otra cosa, me encanta. Bueno, así la tenemos en blanco, pero en negro la tenemos así. Mirad qué chula. Está chula, ¿eh? Es una pasada. Me encanta, de verdad. Vale, también la tenemos en horizontal. Esto es lo que yo me refería en vertical, horizontal y en vertical, que es así. ¿Ok? La tenemos en blanco, que es la misma que la otra, o la tenemos en negra. Y mirad qué bien quedan los controles. Así, los controles los vas pasando con el dedo como si fuera las apps de un teléfono móvil. Eso se lo han currado mucho. Eso se lo han currado mucho porque, como digo, lo han pensado de tal forma que si tienen la experiencia de usuario de una persona que trabaja con el smartphone, que hoy día todos los niños saben trabajar, saben utilizar el teléfono de papá o mamá para, por ejemplo, ver programas de dibujos o ver o entrar en YouTube o lo que sea, pues es muy fácil manejar este tipo de terminal, ¿de acuerdo? Y bueno, para realizar los controles, pues simplemente con el mismo mano, pinchas, deslizas, es decir, han utilizado la experiencia de usuario del smartphone para no complicarse la vida, ¿de acuerdo? Y eso es un punto a favor, porque vas a colocar la pantalla en lugares donde hay clientes que no tienen a lo mejor experiencia de usuario con este tipo de dispositivos, pero teniendo un teléfono móvil, le va a resultar muy fácil controlar este tipo de terminales. Sobre todo, por ejemplo, para un hotel. Si tú colocas esta pantalla en un hotel, pues te vas a encontrar que el mismo cliente del hotel, pues le va a resultar muy fácil poder poner el clima, encender las luces, poner el audio. ¿Por qué? Pues porque está acostumbrado a trabajar con su teléfono móvil, a utilizar su teléfono móvil. Por tanto, no le va a costar mucho tiempo el adaptarse al terminal. Bueno, pues ya que hemos visto esto, vamos ahora a ver cómo es el ETS de este dispositivo. Vamos a ver cómo se programa este dispositivo dentro del entorno ETS. Venga, vamos a ello.